Dios te bendiga en esta mañana. Nuevamente damos la bienvenida a aquellos que nos visitan. Esta mañana me tuve que tomar la pastilla, pero sin vaso de agua, así que por eso estos son los resultados. Dios te bendiga. La verdad que es un gozo poder estar hoy contigo y poder compartir lo que creo que el Señor ha puesto en mi corazón. La verdad que hemos estado orando y seguiremos orando para que el Señor haga algo en nuestras vidas y por medio de nuestras vidas. Amén. Necesitamos que Dios intervenga personalmente. Gracias al grupo de alabanza. Gracias, hermano, por vuestro trabajo. Necesitamos que Él intervenga en nuestras vidas. Amén. Me gustaría en esta mañana poderte compartir algunos consejos que algunos hombres y mujeres en la Biblia pusieron por práctica y les funcionó. Ellos estaban hechos de la misma pasta que estamos hechos nosotros. Y digo, ¿será posible de que nos funcione a nosotros también estos consejos? Estamos llamados a realizar una misión y debemos hacerla con todo el equipamiento y con todas las instrucciones precisas que Dios ha dado para tal misión. En las Escrituras encontramos cómo Dios ha utilizado a hombres y mujeres como tú y como yo para llevar a cabo esta misión. Él nos ha puesto, digámoslo de esta manera, la bola en nuestro tejado. Ahora depende de ti y depende de mí que nosotros llevemos a cabo aquello que sabemos que está en el corazón de Dios. Es nuestra responsabilidad, hermanos. Y amigos, si aún no conoces el Evangelio, en esta mañana tienes la oportunidad de apostar todo a por el vencedor. Y ese es Cristo Jesús, quien venció en la cruz del Calvario y resucitó para darnos vida. Hermanos, necesitamos conocer el consejo de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Qué es lo que Dios tiene en su corazón? ¿Y qué quiere que nosotros hagamos para formar parte en el tiempo que nos ha tocado vivir de ese plan? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Dios empieza creando al hombre y le empieza dando una comisión. Vemos en Génesis 1:28 que Dios le dice a Adán y a Eva, le dice, fructificad y multiplicaos. Y le dice, sojuzgar la tierra. Él le da autoridad, pero le da ya una comisión. La de multiplicarse y la de dar fruto. El miércoles daba una pincelada y hablaba sobre la idea de multiplicarse. Para multiplicarse es necesario contar con otra persona. Cuando hablamos de multiplicación podemos hablar de que ahí está la iglesia como conjunto, como cuerpo. La iglesia como cuerpo se tiene que multiplicar. Una persona sola no se puede multiplicar. Dos personas del mismo sexo no se pueden multiplicar. Dios cuenta con el plan perfecto que es un hombre perfecto como tú y una mujer perfecta como tú para multiplicar. Y en lo espiritual necesitamos el uno del otro, necesitamos del cuerpo. Ahora bien, la idea de dar fruto es más individual, es más personal. Tú te vas a un campo de naranjos y hay un naranjo y tiene que dar frutos. Y te vas al lado y es otro naranjo y tiene que dar frutos. Este naranjo y este naranjo no pueden dar fruto del uno al otro. Cada cual da su fruto. ¿Me entienden la idea? Es bien clara. Con nosotros ocurre igual. No podemos proyectar la responsabilidad de dar fruto al cuerpo. El dar fruto es algo individual. El multiplicarnos sí, aunque también tiene su parte individual porque cada cual tiene que hacer lo que tiene que hacer. Pero la idea de dar fruto es personal. A Noé le da la misma comisión. Vimos como cuando Dios erradica todo hombre, todo animal, menos los que Él eligió,
Cuando Noé baja, le da la misma comisión, Génesis 9:1. Le dice, fructificad y multiplicaos. Le dice lo mismo. Y ahora cambia, hay un matiz que cambia. Dios le dice que el temor de ellos va a estar en los animales, como que los animales van a tener como respeto de ellos, pero no le da la autoridad que el hombre ya había perdido. A Adán le dijo sojuzgar la tierra, tener autoridad sobre todo lo creado, pero lo perdió. Después vemos cómo Jesús en la cruz del Calvario recupera esa autoridad y la delega en Mateo 28 en la Gran Comisión. Mateo 28:18 dice, toda potestad me es dada. Por lo tanto, id y haced discípulos. Entonces tenemos una comisión que es multiplicar, que es fructificar. Y ahora tenemos la autoridad delegada de parte de Dios. Ahora bien, esto no ocurre de cualquier manera. El dar fruto no ocurre de cualquier manera. El miércoles decíamos que yo, aún no siendo hombre de campo, pero bueno, algo sabemos que si necesitamos que algo dé fruto en el campo, necesitamos preparar el campo, ¿cierto? El campo tiene unas características que si de por sí solas, como el corazón del hombre, si de por sí sola se deja, crece la mala hierba. Las mujeres se salvaron aquí. Ya lo sé, déjame terminar. El corazón del ser humano es como la tierra. Necesita ser trabajada. Se necesita estar atento a los tiempos. Necesitamos discernir qué tiempo estamos viviendo y qué parte de la historia es la que nos toca a nosotros vivir dentro de ese plan de Dios. Ahora bien, hablábamos que una de las cosas que tenemos que hacer es que debemos organizar nuestra vida para dar fruto. Debemos organizar nuestra vida para dar lo mejor. Organizar es planificar. Organizar tiene que ver con una escala de valores. ¿Qué prioridades pongo yo en lo que estoy viviendo o quiero vivir? Es igual que el campo. Si tú no lo preparas para sembrar, tenemos ahí la parábola del sembrador, como la semilla cae en diferentes terrenos y solo en uno da el fruto exacto y justo. Los demás tenían unas características, los demás terrenos no estaban preparados, no se habían organizado. La vida cristiana no es algo que vivimos al azar, que nos levantamos y echamos una moneda y decimos, bueno, hoy vamos a caminar por este camino, hoy vamos a caminar por el otro camino. No, la vida cristiana es una vida de voluntad, de rendir voluntad. ¿Estás de acuerdo? Cuando tú y yo rendimos voluntad a Dios, empezamos a organizar nuestra vida. Necesitamos saber qué es lo que tiene Dios preparado para nosotros. Así que podemos hablar de una autodemanda, algo personal, algo que no necesita de alguien que te esté diciendo, vale, venga, va, tírale. Hay momentos en la vida que sí. Hay momentos puntuales en la vida en la que el valle es tan profundo de que necesitamos, ¿verdad? Siempre, Él lo dice, mi vara y mi cayado te infundirán aliento, ¿no? Ahí, venga. Pero la vida cristiana se tiene que caracterizar por una autodemanda, algo personal, algo de lo que yo estoy convencido y yo me tengo que preparar y organizar para vivir. Necesitamos permanecer en la vida y eso es algo de vida o muerte, es decir, el yo decidir permanecer significa que yo decido vivir los principios, yo decido estar cerca de la vid, que es Jesucristo, cerca de la fuente que me va a dar vida. Y como consecuencia yo voy a tener vida si yo decido no permanecer en la vid. Voy a secarme y voy a morir. Necesitamos ser ovejas que están preparadas para parir. ¿Estás preparado, preparada para parir? La última vez que compartía un poco de mi
frustración o mi inquietud y decía, el bautisterio está siendo utilizado como un almacén y cuando debería de estar el agua siempre preparada para que se bauticen aquellos que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador y que creen en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, y eso tiene que ser algo. ¿Pero estamos preparados? Era una cuestión personal que yo me hacía, una pregunta personal, y que yo compartía con ustedes, un pensamiento, una meditación en alto. ¿Estamos preparados? ¿Somos ovejas preparadas para parir? ¿O somos ovejas que están siempre cantando? Ayúdame, llámame, búscame. Tenemos que estar preparados para parir. Ahora bien, tenemos que saber también por qué es que estamos luchando. ¿Qué es lo que nos motiva a sufrir también? Seguir las pisadas de Jesús son seguir pisadas de sangre, ¿viste? El camino al Calvario no era un camino agradable. La vida cristiana implica tomar la cruz, negarse a sí mismo cada día, seguirle, por lo cual va a haber sufrimiento. Nosotros estamos todavía en un país en el que podemos compartir el evangelio con cierta libertad según en qué jardín te metas. Hay jardines en los que si tú te metes, cuando digo jardines hablo de temas, si tú hablas desde lo que dice las Escrituras, puedes encontrar resistencia, ya desde el mismo Estado, ya desde el mismo gobierno. Así es que vamos a sufrir. En otros lugares los matan, a los cristianos son masacrados, los persiguen, los queman, les hacen perrerías, les dan palizas. Aquí de momento no. Ahora, ¿por qué estoy luchando? ¿Por qué me estoy esforzando? Porque es que me están diciendo, venga, dale, che, dale, che. En Valencia no, che. No es que dé leche, sino vamos, che, tírale para adelante. ¿Por qué? ¿Por qué nos están? ¿Vale la pena? Si tengo que hacerlo yo por mi propia voluntad, si yo tengo que ser autónomo en la gestión de esa motivación, entiéndeme que si yo... ¿qué es por qué tengo que hacerlo? Y es muy sencillo. ¿Cuáles son las metas? Nuestras metas tienen que ser las metas de Dios. ¿Cuáles son las metas de Dios? Él vino a salvar al hombre perdido, al hombre, a la mujer. Él vino para no perder ni un alma. Ahora bien, yo me estoy multiplicando en lo espiritual. Yo estoy alcanzando las metas y propósitos que sé que las Escrituras me están demandando, porque cuando nosotros decidimos entrar en este desafío de vivir la vida cristiana, Dios tiene ya unos planes, tiene unos objetivos para cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿estoy dando yo fruto? Porque esos frutos es para que se beneficien otros. A veces pensamos que el fruto es algo que tiene que redundar en uno mismo. No. Si es cierto de que para que yo esté sano tengo que dar fruto, pero yo no me voy a beneficiar del fruto. ¿Estamos aquí? Entonces, estamos ahí, estamos en nuestra mente está puesta de manera objetiva en extender el reino de Dios, porque eso es lo primero, extender el reino de Dios. Pero ¿dónde? En mi vida primero. Tienen que haber ciertos frutos en mi vida. Después tiene que ser extender el reino en mi familia. Después tiene que establecerse el reino como consecuencia de que yo establezca el reino en mi vida y en mi familia. El reino de Dios se establece en la iglesia. Y después la gran comisión es llevar ese reino de Dios a aquellas personas que están viviendo en oscuridad. ¿Dónde están puestos mis ojos? Es una pregunta. En lo que es importante para Dios. Y lo que es importante para Dios no es otra cosa sino
las almas. Dice, aquello por lo que murió. Dice la Escritura, puesto el gozo delante de él, hablando de Jesús. Puesto el gozo delante de él. Y hablábamos el día miércoles, que fíjate tú que Jesús lo estaban crucificando. Primero lo torturaron. Y él tenía puestos los ojos. Dice, él tenía puesto el gozo delante de él. Él tenía en todo momento en su retina, él tenía puesto en su mente tu vida y la mía. Si Jesús no hubiese, si él hubiese atendido a la tentación, hubiese caído en la tentación de no ir a la cruz, como Satanás le sugirió por medio de Pedro, tú y yo no estaríamos aquí, no tendríamos esperanza. Y ese puesto los ojos, puesto el gozo delante de él, nos está viendo a nosotros. Está viendo a todas las generaciones. A todas las generaciones. De antes y después. Puestos los ojos por el gozo, puesto el gozo delante de él, está hablando de todas aquellas personas que no tienen esa esperanza y la pueden obtener por medio del sacrificio. Yo no sé si estoy siendo claro en esta mañana. Necesitamos estar tan enfocados en lo que es nuestra vida espiritual que cuando hablo de organizar nuestra vida, no solo hablo de quitar aquellas cosas que ya yo sé que a Dios no le agrada. Eso lo tengo que hacer una vez que acepto el Evangelio. Empieza a venir luz a mi vida y si antes robaba, pues ya ahora no robo. Si antes fornicaba, ahora no fornico. Si antes adulteraba, ahora no adultero. Esas cosas, cuando hablo de ordenar nuestra vida, aparte de eso, si empiezas a vivir el Evangelio ahora, estoy poniendo prioridades y quitando de la escala de valores o relegando a su debido punto aquellas cosas que me están quitando tiempo, me están quitando energía, me están quitando el yo poder llegar al objetivo. Cosas legítimas, cosas que no son malas en sí. Tengo que organizar mi vida. Tienes que organizar tu vida para dar fruto. Y eso es algo que en un principio del caminar de un creyente, pues vas tutelado, vas con un ayo, vas con alguien que te va diciendo, ¿no? Y se te va discipulando. Todos estamos siendo discipulados continuamente. Todos. El que no tenga cerca a alguien, un ayo, alguien, un tutor, es fácil de ser engañado. Por eso es que a veces nosotros corregimos y decimos, caramba, pues yo tenía esta actitud en cuanto a esto y me doy cuenta de que estaba errado, pues rectifico. Gloria a Dios. Y seguimos caminando y seguimos dando fruto. Puestos los ojos, la única esperanza es Jesús. ¿Para qué vivo? ¿Cuál es mi meta? Dice la Escritura que las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. ¿Y qué es lo que es hecho nuevo? En parte son las metas. En parte de esas cosas son hechas nuevas, es que mis prioridades cambian. ¿Qué hago con mi tiempo? ¿Qué hago con mi dinero? ¿Qué hago con los talentos? ¿Con mi dedicación? ¿Qué es lo que voy a llevar? ¿Qué es lo que voy a entregar al Señor? ¿Qué voy a llegar a llevar? ¿Cómo son las gavillas que voy a presentar delante del Señor? ¿Sabes? Somos responsables de nuestro prójimo. Por lo tanto, es muy importante que no nos distraigamos, que nos enfoquemos en nuestras metas, que en definitiva es enfocarse en sus metas. ¿Estás de acuerdo? Esto a título de introducción. Ahora quiero empezar con el mensaje en sí. Vamos a leer en Éxodo 34, versículo 29. Éxodo 34, versículo 29. ¿Lo tenemos? Sí.
Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabíamos, estas son las segundas 2 tablas. Primero bajó Moisés con las tablas y vio que el pueblo estaba bailando la chiripiorca, pero no era una chiripiorca legítima. Lo que allí estarán celebrando, ¿verdad? Allí se habían desbocado el pueblo, Moisés tardó 40 días y se desbocaron. Estas son las segundas 2 tablas. Con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía como la del gusiluz. ¿Ves? ¿Sabes el gusiluz? Ese muñequito para los niños, así de colorines, y que en la oscuridad se le enciende la cabecita, el gusiluz, con Z al final. Pues no sabía Moisés que era un gusiluz. Después que hubo hablado con Dios. Y Aarón, hasta el 35. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que el Señor les había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo en su rostro. Cuando venía Moisés delante del Señor para hablar con él, se quitaba el velo, hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Y al mirar los ojos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Así es que estas son las segundas 2 tablas. La primera vez que Moisés subió, pues tuvo esa experiencia. Tú imagínate, las tablas que el hombre se trajo, escritas por el dedo de Dios, cualquier cosa para llevar debajo del brazo, cualquier cosa. Sin embargo, el hombre, conocemos el temperamento que tenía, el hombre más manso del mundo, menos mal. El temperamento que gastaba el viejito Moisés. Las destrozó, pedacitos chicos, no valía. Moisés tuvo que volver. La segunda vez el rostro, gusiluz. El rostro, de gozo también, le resplandecía. Por lo tanto, 40 días con Dios más 40 días con Dios, tu rostro resplandece. Entre más estamos en la presencia de Dios, más se nota sin querer. Esa fue la consecuencia que hubo en la vida de Moisés. ¿Sabes? Hay algo en Cristo Jesús cuando mora en nosotros abundantemente, como dice Pablo, dice que la palabra de Cristo mora abundantemente. Cuando la palabra mora abundantemente y el Espíritu Santo la hace viva y uno se compromete en vivirla, las personas ven que en nosotros hay algo diferente. Las personas necesitan algo diferente. Las vidas para ser transformadas no necesitan de mensajes muy elocuentes. Necesitan de palabras que vengan del cielo. Necesitan palabras que vengan de vidas que están comprometidas con Él. Necesitan ver señales. Porque las palabras, hay mucha gente que habla bien. Muchas cosas ya hablan bien y cosas que son buenas. Pero no son cosas que transforman. No hace que nuestra ética y nuestra conducta cambien, que en nuestro interior haya paz, ¿verdad? ¿Qué es lo que está buscando el mundo? ¿Qué es lo que está anhelando? Paz. Y esa única paz la puede transmitir, no es algo que yo puedo o tú puedes compartir como un conocimiento, sino es una experiencia. Por lo tanto, punto 1, podemos decir que necesitamos estar en la búsqueda de su presencia continuamente si queremos impactar a las personas que están a nuestro lado. Primero, dejarnos impactar por Él. Creo que es necesario dejarnos impactar por Él. Su presencia hace que nuestras vidas sean transformadas. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo fue transformada tu vida? Por su presencia. ¿Qué es lo que estamos buscando? Su presencia, pero no solo para bailar la chiripiorca. Yo no bailaba.
Bueno, no bailo, me muevo. Yo iba a las discotecas y levantamiento de vidrio nada más, y levantamiento de vidrio. Yo no... Hay un pecado que he cometido, y mi mujer lo sabe, yo no bailé en mi boda. No bailé. Por eso, a lo mejor cuando hagamos la boda de plata voy a estar bailando toda la noche. Dentro de un par de añitos, 2 años. Toda la noche, para recuperar 25 años. Tengo 2 pies izquierdos. El bailar la chiripiorca, el estar aquí con gozo, no implica de que uno esté buscando o haya buscado la presencia de Dios. O puede ser que sí, conforme tú veas cómo anda esa persona. No es que nosotros venimos y aquí estamos y después nos vamos y somos los mismos que éramos antes, no. Sino que venimos, seguimos siendo transformados y seguimos siendo transformados cuando salimos. Estamos hablando de llevar un mensaje, estamos hablando de transmitir ese evangelio que ha transformado nuestras vidas. Por lo tanto, el punto 1 podemos decir que tenemos que estar en la búsqueda continua de la presencia de Dios, buscando continuamente la presencia de Dios. Pablo, Pedro, eran personas que la gente quería estar con ellos. Felipe, en Samaria, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué pasaba? La gente veía y escuchaba las cosas, dice que veían y escuchaban lo que Felipe decía. ¿Cómo que veían lo que decía? Lo que pasaba era que allí estaban ocurriendo milagros, porque había una persona que había sido capaz de creer que aquel que transformó su vida podía seguir transformándola por medio de su persona. Juan el Bautista, ¿tú te imaginas? La gente se le pegaba a Juan el Bautista. Vestido ortío de pelo de camello. El hombre iba vestido de pelo de camello. Comía langosta. Saltamonte. Yo ya te lo dije. Yo pensaba que eran langostas de verdad, pero vivía en el desierto. Saltamonte. Aquella barba seguro con miel por aquí, una patita del saltamonte aquí pegada. La gente venía a él. Y uno se viste detrás y me hacen la cobra. ¿Qué pasa? El mensaje que tenía, pero después se les acercaba y les decía, sois todos muy guapos y muy bonitos, lleváis unas vidas intachables y arrepentidos. Bueno, Jesús predicó lo mismo, arrepentidos. Entonces, ¿cómo es que uno lleva un mensaje tan objetivo y tan expeditivo y la gente se le acerca? Por la presencia. Quien marca la diferencia es la presencia. Es algo que se nota de lejos. Mateo 3:11 habla del bautismo del Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista dice, mira, viene uno que es mayor que yo, que ni tocarle las nai, no, ¿sabes? Pero Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego, con Espíritu Santo y fuego. La gente querrá acercarse a nosotros si nosotros entramos en ese estadio, en esa dimensión, en ese lugar de su presencia, si nosotros organizamos nuestras vidas y decidimos, porque se trata de Cristo Jesús, no se trata de nosotros. Si es cierto que tenemos que guardar una imagen, un mínimo, ser contemporáneo, al que le guste la moda pues un poquito más adelante y al que sea un poquito más nostálgico un poquito más atrás, pero arregladitos, ¿no? Vamos. Se nota, se tiene que notar. Dios quiere utilizarnos, pero quiere llenarnos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Buscar ser llenos del Espíritu Santo. Puede ser que un día Dios nos sorprenda y sin buscarlo y estando en el peor de los momentos y estando en la crisis más profunda, y venga y nos llene. Pero necesitamos. Es una promesa que Él nos dio, la llenura del Espíritu Santo. ¿Estamos ardiendo en fuego? ¿Estamos viviendo ilusionados, apasionados, fervientes? ¿Estamos fogosos? La pregunta es, ¿tenemos al Espíritu Santo? Es como cuando estamos enamorados en un principio de nuestra relación, en nuestro noviazgo, en nuestro matrimonio, al principio cuando empezamos. Si no cuidamos ese amor, va menguando.
El Espíritu Santo en Apocalipsis le habla a una iglesia y le dice, tengo algo contra ti, dice que has dejado tu primer amor. No le dice que has olvidado, que se te ha perdido, que dice que has dejado algo voluntario. Por eso nosotros tenemos que, yo siempre digo y lo seguiré diciendo hasta el último día, que somos responsables de nuestro estado espiritual. Por eso nosotros somos los que tenemos que organizar nuestra vida. Buscar su presencia, buscar ser lleno, el estar enamorado. Y es que eso se nota cuando el Espíritu Santo no está siendo soberano en la vida de una persona, se nota en el ambiente que genera esa persona. Si el Espíritu Santo no está siendo soberano en una familia, se nota el ambiente que hay en la familia. Como consecuencia, si el Espíritu Santo no está siendo soberano en una iglesia, se nota en el ambiente de la iglesia. ¿Y quién es responsable? Tú y yo. Esto es personal. Esto es algo personal. Eso es algo que cada cual tiene que ser consecuente con ello. Es mi responsabilidad buscar a Dios. Es mi responsabilidad ser lleno del Espíritu Santo. Es mi responsabilidad atender al gran llamado que le voy a decir cuando me presente delante de Él. Hechos 1:8 dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús había soplado sobre sus discípulos y el Espíritu Santo estaba con ellos y los comisionó y pudieron predicar el Evangelio. Pero después les dio esta promesa. Si ellos hubiesen estado llenos ya desde el Espíritu Santo, desde el momento en que creyeron, ¿por qué les dio la promesa? Por lo tanto, son experiencias diferentes, que el Espíritu Santo esté contigo y que el Espíritu Santo esté en ti. Y ese es el bautismo, esa es la promesa que Él dio. Ahora, ¿por qué? Para ser testigo, porque ¿qué es lo que le dice? Y me seréis testigos. De ahí el título de la prédica, no lo intentes solo. Hermano, no lo intentes solo. En el intento te puedes quedar solo. El Señor y tú. Pero no lo intentes ni solo de no contar con la iglesia, ni solo de no contar con Él. Pero repito, en el intento de obedecerle, puedes verte solo. Puedes sufrir la soledad de que no entiendan. Mira a los profetas, no te vayas muy lejos. O mira a los mismos apóstoles, comisionados. Pregúntale a Pablo cuando lo vea, que una tardecita dile 2 cicatrices. Pablo, cuéntame esta cicatriz y cuéntame esta cicatriz. Se vio solo muchos. E incluso en el ministerio hubieron más y menos con algunos de los otros apóstoles y ve tú con el otro y ve para allá que está muy para acá, que ya después hablaremos. Pero a veces te ves solo. Es parte también del precio que tienes que pagar. Ahora, ¿para qué quiero ser lleno? ¿Para qué anhelo ser lleno? ¿Para qué Dios tiene en los planes ser lleno? Para ser testigo. No cambia desde un principio. La misión de Dios no cambia. Primero, el juicio agua, Noé, seguimos con el mismo plan. Multiplicaos, fructificad. Viene Jesús, la gran comisión, haced discípulos. ¿Cuál es el objetivo? Este fin de semana, el viernes, hablábamos en el grupo de liderazgo y les compartía que la pólvora ya está descubierta, ahora solamente hay que saberla poner en diferentes formatos. Bueno, ya no, ahora están haciendo los fuegos con drones, que no son fuegos, que son efectos ópticos, ¿los vieron? Drones, el efecto de los fuegos, pero con drones. Una barbaridad, ya nos quitan hasta la pólvora. ¿Cuál es el objetivo? Que cada creyente, hermano, ya te lo transmito, ¿cuántos creyentes hay aquí? ¿Cuántos no son creyentes? ¿Cuántos son mentirosos? Los que no levantaron la mano no son ni creyentes ni no creyentes. ¿Qué pasa? Después haré la pregunta de otra manera. Que cada creyente pueda testificar de Jesucristo una vez al año. ¿Amén? Ya podemos cerrar la puerta ya. Que si así fuera,
ya estaría bien. Que cada creyente testifique de Jesucristo una vez al mes. Ya la trampa, dice, a ver dónde está la trampa ahora. No hay trampa, hermano. Que cada uno de nosotros tomemos el desafío de compartir el evangelio, de testificarle a una persona una vez a la semana. Ese es el bueno. Amén. Que Ada testifique todos los días. Amén. Ese para ti. Escucha, si es todos los días, mejor. Pero vamos a poner algo que nosotros podamos llevar a cabo una vez a la semana. Escucha, es en serio, ¿eh? Una vez a la semana. Yo estoy orando por esta persona, y ahora resulta que tú estás orando por una persona y se te presenta una necesidad aquí. Y tú reconoces esa necesidad y le presentas el evangelio. Ese es uno de los objetivos que tenemos, o por lo menos que me he marcado, ¿no? Para mi vida y para transmitirlo a la iglesia. El segundo objetivo es para los obreros. Se los voy a decir a ellos en privado. Cuando se lo diga a ellos en privado, os lo diré a vosotros en público. Procura manifestar, punto 3, procura manifestar los dones. Pablo cuando habla del amor y después termina y empieza a hablar de los dones, dice, procurad los mejores dones y sobre todo que profeticéis, buscad los dones. ¿Cómo es que las personas sanan? ¿Cómo es que las personas son liberadas? ¿Cómo es que puede haber fe para que haya milagros, señales, si no es por medio de los dones? Vuelvo y repito, por quinta vez, me parece en 3 años, necesitamos conocer los dones. Necesitamos conocer qué es lo que Dios nos ha dado para nosotros poder andar sus pisadas y poder llevar a cabo los planes que Él tiene. ¿Estás de acuerdo? ¿De quién depende? ¿De Dios? De cada uno. Ya Dios nos lo dio. Ahora, ¿qué don tienes? ¿Qué talentos te ha dado Dios también? ¿Qué habilidad te ha dado? ¿Dónde has organizado tu vida para que eso se pueda ver? ¿Qué gasolina le estás echando? ¿Estás buscando de su presencia? Necesitamos procurar que se manifiesten los dones. Aquí está el versículo. Hechos 8:6 dice que, y la gente a Felipe, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Y es que los dones se manifiestan en una persona que está llena del Espíritu Santo y con fuego en el Espíritu. Y eso, te repito como te dije antes, no cae porque sí. Eso tiene que picar uno piedra. Entiéndeme cuando digo picar piedra. ¿Qué hacemos los miércoles cuando venimos? Orar para que se dé todo esto. Orar para que se dé. Presentarnos delante de Dios como iglesia para que se dé. Pero ¿qué está pasando, hermano? Que si el cocinero de Siloé se le ocurre, no sé, echarle un poquito más de picante a la comida y los hermanos les produce algo que no pueden venir al culto del miércoles, ¿tú sabes cuánto nos congregamos aquí el miércoles? 4, 5, 6. 4, 5 o 6 personas. Los hermanos están aquí al pie del cañón, no solo en eso, sino en cualquier cosa que se les pide, que hay que honrarlo, y se organiza, ahí están y suben, bajan, ponen, quitan, pero cuídamelo. Yo no sé si los miércoles tenéis que ayunar para que no pase nada. Y yo en mi intimidad yo decía, ¿qué hacemos con la reunión de oración? Porque depende, es decir, ¿dónde estoy poniendo yo mi vida de oración con la congregación? No, yo no cuestiono tu vida en privado, pero sí que en la reunión de oración
está la cosa por hablar. Necesitamos tener una experiencia juntos. Los hermanos en la iglesia primitiva vemos que ellos se reunían. El motor de la iglesia está ahí, en la oración. Es que yo en casa oro 10 horas. Hermano, pues gloria a Dios. Tápate las alas, que no te las vea para que no te vengas arriba. Pero cuando estamos juntos, necesitamos ir un poquito más. Según los objetivos que queramos alcanzar. Según la luz que tengamos de los planes que Dios tiene, que está demandando Dios de ti y de mí. Hay una tarea que hacer y esa tiene que realizarse con la presencia del Espíritu Santo. Hay una tarea que se tiene que realizar y no se puede hacer de manera solitaria. Necesitamos del cuerpo. Jesús sopló, como te dije antes, sobre sus discípulos el Espíritu Santo, pero después hubo un bautismo. Así es que es necesario saber que hemos sido bautizados y si no es necesario acercarse a Dios para ser lleno, ser testigo. No es solo ser salvo, no es solo ir arrastrándonos toda nuestra santa vida hasta que lleguemos a su presencia, escapando de perder la salvación. Ay, que no quiero pecar, ay. Se trata de ser lleno, se trata de ser utilizado. Y aún así, en alguna curva vamos a derrapar. Pero si confesamos nuestros pecados, como dice 1 Juan 1:9, y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por supuesto que vamos a equivocarnos y vamos a pecar, pero haciendo su voluntad, siendo llenos de Él. Hay una cosa que el fuego se extiende o se extingue. Y si yo lo controlo, yo tengo una cocinilla y le doy más y le doy menos. Entonces, cuando quiero más, le doy más y estoy ahí y ahora tengo problemas y le doy menos, pero yo tengo el fuego. Hermano, ojo, que las cocinillas también se gasta el gas. Es nuestra responsabilidad ser lleno. Es nuestra responsabilidad. Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu Santo, al Espíritu dice. No bajes. Es que para freír esto tengo que ponerle fuego lento. No lo bajes mucho. No sea que se te apague. No sea que apague. Nuestra falta de comunión, nuestra falta de entrega, nuestra falta de compromiso apaga el Espíritu. Cuarto, aviva el don. Vamos a leerlo. Aunque es un texto que ya hemos leído bastantes veces, pero lo leemos juntos y nos enfocamos al final. Segunda de Timoteo, ¿verdad? 1:6. Dice Pablo a Timoteo, por lo cual, sí, ¿cómo es? Se escribe tips en inglés, ¿cómo se pronuncia? Tips, algo así. Hay unos consejos, te dije al principio, ¿no? Unos consejos que a otros les funcionaron. Unos tips, vamos a decir. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Te aconsejo que avives, le dice Pablo a Timoteo. Conocemos algo, Timoteo era un pastor joven en la obra y se le juntó la faena al hombre y venía ya de capa caída. Que si lo dejo, que si no lo dejo, que si los problemas son muchos, seré yo, no seré yo el que tengo que estar. ¿Y sabes el consejo que le da? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te ha sido dado por la imposición de mis manos. Pablo oró por Timoteo y recibió un don. Y le está diciendo Pablo a Timoteo, avívalo. Es tu responsabilidad. No, mi responsabilidad, le decía Pablo, ¿no? Versión San Javier, es decírtelo.
Mi responsabilidad es compartirlo. Mi responsabilidad es saber que son consejos que les han funcionado a otros y que nos pueden funcionar a nosotros. Y yo te aconsejo, en el nombre de Jesucristo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Por lo menos uno tiene. Descubre cuál es. Descubre cuál es. Y ponlo en las manos del Señor para que la iglesia alcance el propósito por el cual Dios murió en la cruz. ¿Estás de acuerdo? Pues es eso, no es otra cosa. Yo me he enrollado casi 40 minutos diciéndote todo lo que he dicho para decirte esto, que necesitamos ser conscientes de que tenemos que avivar el fuego del don de Dios que ha puesto en nosotros. Pero avívalo tú, porque es que en la iglesia no hay amor. Es que en la iglesia me siento rechazado. Es que en la iglesia, ¿quién es la iglesia? La iglesia soy yo. ¿Quién es la iglesia? ¿Hay iglesia aquí? Pues mira qué campo más bueno y más fructífero para dar amor, para dar aceptación, para exhortar. Es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. El estar lleno del Espíritu Santo nos da una seguridad en nuestro ser que no nos la puede dar nada ni nadie. Él dice que nos da poder, amor y dominio propio. Seguimos leyendo en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por tanto, dice el 8, no te avergüences de dar testimonio. Seguimos enfocados. Sigue Pablo enfocado y dándole tips. Tengo que mejorar mi inglés, pero tips, consejos. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones, de lo que hablaba yo antes, por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y después sigue el hombre hablando de su ministerio. Pero hermano, consejos prácticos. El avivarlo es algo personal. Es una tarea de valientes que provoca incendios, que los mantiene encendidos. Ese es el testimonio personal. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo y que cada vez son más intensos. Nada que ver lo que vivieron nuestros padres de jóvenes de 60, 70 años atrás. La demanda de la sociedad, nada que ver con lo que estamos viviendo hoy. Nada que ver lo que nosotros, ya ves tú, lo que nosotros jugábamos de niños a los niños de hoy. La presión, nada que ver. ¿Cómo vamos a combatir nosotros esa fuerza? ¿Cómo vamos a combatir nosotros esa tendencia? Necesitamos ser llenos, necesitamos estar muy enfocados, hermanos. No hay tiempo que perder. El enemigo no tiene ni un minuto que perder. Él está organizado, y hablamos de eso hace unas cuantas semanas. Él está organizado. Ahora nosotros tenemos que organizarnos. Entre tanta oposición y dificultad. Y el quinto punto, y con esto termino, no te limites. Cualquiera que sea la situación que estás viviendo, no te limites. Puede ser que estés parado, puede ser que estés enfermo, puede ser que estés pasando una situación. No te limites. El Espíritu Santo te va a llenar, tengas dinero o no tengas dinero. Dice, hombre, mejor que me llene teniendo dinero. Pero ¿y si no lo tienes, qué? Mejor que me llene si no estoy enfermo. Pero ¿y si estás enfermo, qué? ¿Cuánto? Vamos a mirar los hermanos que nos han precedido y todos los ejemplos que ahí vemos en la Biblia y vemos cómo ellos pasaron por dificultades y pasaron por situaciones penosas. Otros estuvieron en lugares privilegiados, ¿no? Hubieron reyes, pero aún así tuvieron momentos de valles profundos.
No te limites. Solo falta que nosotros queramos y así será. Y la pregunta en esta mañana es, ¿quieres? ¿Quieres ser lleno? ¿Quieres entrar en ese estado, en esa dimensión, en ese lugar de anhelar ser lleno? ¿Quieres comprometerte? ¿Queremos comprometernos? ¿Queremos organizar nuestra vida para que así sea? En Efesios 5:15 dice la palabra, sed llenos del Espíritu Santo. No embriaguéis con vino, dice. Antes sed llenos del Espíritu. Y esto tiene que ser de manera diligente. Y eso implica una responsabilidad personal. La pregunta es, ¿estamos siendo llenos? ¿Estamos buscando esa llenura? ¿Estamos llegando a la presencia de Dios con ese clamor? ¿Estamos conociendo cuáles son sus planes? ¿Somos conscientes de qué es lo que nos está rodeando? ¿O estamos viviendo como turistas esta vida? No, nosotros no estamos llamados para vivir como turistas. Podemos hacer un poco de turismo de vez en cuando, tener nuestro tiempo de descanso, y aún así tenemos que estar pendientes de si podemos llevar el evangelio a alguien, a aquel recepcionista del hotel, si puedes ir a un hotel, o al del camping, o a aquella persona que está en la, no sé, cerca y necesita. Solo siendo llenos del Espíritu Santo, solo siendo llenos del Espíritu Santo, podemos alcanzarlo. En esta mañana, el deseo del corazón de Dios es que su cuerpo, que su iglesia se comprometa a buscar su presencia, se comprometa a conocerlo en la intimidad, se comprometa a ordenar la vida para dar fruto. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por la provisión que tú nos has dado, Señor, que tú has dado a tu iglesia.